cierta manera todo tiene que ver con la situación en la que nos encontramos, que es el tema de cómo analizar la competencia en mercados online, en plataformas online que tienen una naturaleza híbrida. Y por esto, ¿qué quiero decir? Bueno, pues fundamentalmente me voy a centrar en el análisis de la conducta de plataformas de comercio electrónico como Amazon, que por una parte son una plataforma en la que se pueden vender y comprar, por tanto, los productos de vendedores independientes, third party sellers en la terminología inglesa, y por otra parte también se pueden comprar los productos de Amazon. Y esto es lo que caracteriza que una plataforma de comercio electrónico, un marketplace, se considere híbrido, que tiene esta naturaleza dual, que por una parte es plataforma y por otra parte también es miembro de uno de los lados de la plataforma, dado que vende sus propios productos en competencia con los productos de terceros. Y estas plataformas son particularmente interesantes porque puede existir o existe un conflicto de intereses dentro de esta plataforma híbrida. Porque por una parte es un intermediario, pero por otra parte es una de las empresas que compite en uno de los lados del mercado. Y este conflicto de intereses ha sido objeto y será objeto de análisis por las autoridades de competencia, dado que, como no debe resultarnos sorprendente, los competidores en la propia plataforma pues pueden tener sus preocupaciones, sus dudas, sus ansiedades por el hecho de que quien es el intermediario a través del cual distribuyen sus productos es a la vez un competidor. Y estas preocupaciones no son meramente teóricas, sino que son preocupaciones que ya se han puesto de manifiesto en alguna que otra investigación. Lo que voy a hablar guarda relación algo más lejana con los casos como el caso de Google Shopping en Europa, pero guarda una relación más cercana probablemente con investigaciones como las que la Comisión Europea está en estos momentos desarrollando en relación con las prácticas de la plataforma de comercio híbrida más conocida, que es Amazon. Vamos a ver si consigo mover esto hacia adelante. Muy bien. La forma en que quiero estructurar esta presentación es de la siguiente manera. En primer lugar, realizaré una breve introducción hablando de los problemas concretos que voy a tratar, pero también identificando la literatura económica relevante. En segundo lugar, me centraré en la cuestión de cuáles son las razones por las que una plataforma de comercio electrónico pura, que actúa exclusivamente como intermediario, puede encontrar óptimo, desde su punto de vista de sus propios beneficios, el modificar su modelo de negocio para pasar a ser una plataforma híbrida. También podríamos hacer el ejercicio recíproco, no sé si tendré tiempo, pero podríamos preguntarnos una pregunta simétrica, que es, ¿bajo qué circunstancias alguien que es un puro revendedor puede decidir pasar a ser también intermediario y de esa manera operar una plataforma híbrida? Porque de las dos maneras puede surgir la plataforma híbrida, desde el intermediario que entra como vendedor hasta el vendedor que entra como intermediario. En tercer lugar, querré discutir los aspectos competitivos de esta decisión, procompetitivos y posiblemente anticompetitivos de la decisión de transformarse desde un operador, un intermediario puro, a un intermediario híbrido o desde un vendedor a un intermediario híbrido. Tanto desde el punto de vista de la decisión de transformar el modelo de negocio como de la conducta que se pueda realizar dentro del modelo de negocio híbrido en favor de actuaciones que puedan parecer, en principio, discriminatorias a favor del vendedor propio, del vendedor que es propiedad del intermediario. En cuarto lugar, querré hablar un poco de datos y cómo estas plataformas híbridas de comercio electrónico híbrido, cuáles son sus incentivos a obtener y a compartir datos, cuáles son sus incentivos a compartir datos con sus propios vendedores, con su propio vendedor de manera diferente de con terceros vendedores y cuándo estos incentivos pueden generar problemas desde el punto de vista de competencia y cuándo no. Y también me servirá esta cuarta parte para hacer algunas reflexiones sobre la comparación desde un punto de vista de privacidad de estas plataformas de comercio electrónico híbrido como puede ser Amazon u otras como puede ser Apple y compararlas con plataformas de publicidad online
como Google y Facebook. Y en último lugar, pues intentaré discutir algunas conclusiones o desarrollar algunas conclusiones e implicaciones de política económica. Y como mencionaba anteriormente, algunos autores y algunas autoridades han expresado su preocupación sobre la operativa de estas plataformas de comercio electrónico híbrido. Y están preocupadas en particular en el caso de aquellas que pueden considerarse como dominantes porque su comportamiento puede resultar distorsionador de la competencia en tanto en cuanto pueden favorecer a sus propios vendedores y, por tanto, perjudicar a terceras partes y no ser, por tanto, intermediarios absolutamente neutros. Algunos autores, aquí tenemos desde Lina Khan, desde el punto de vista más académico, hasta políticos como Elizabeth Warren o Bernie Sanders o varios otros en diferentes jurisdicciones, han defendido la posibilidad de que, o han defendido políticas de separación estructural. En otras palabras, prácticamente forzar a las plataformas híbridas a que se desprendan, separen su negocio de intermediación de su negocio de venta. Hay quien no llega tan lejos, pero piensa que deben de imponerse algún tipo de restricciones a las líneas de negocio en determinadas circunstancias. Y la preocupación radica precisamente en, como hacía referencia anteriormente, a la posible existencia de un conflicto de interés generado por la propia dualidad del modelo de negocio, en la que la plataforma por una parte es intermediario y por otra parte es vendedor. Y se piensa que esto puede llevar no solo a la monopolización de determinados mercados que en estos momentos, con respecto al intermediario, estaban situados aguas arriba, sino también a reforzar la posición de dominio de la propia plataforma al prácticamente controlar uno de los lados del mercado. He de decir desde un principio que en ningún momento en esta presentación voy a negar que lo que se ha conocido como estrategias de self-preferencing, estrategias discriminatorias a favor de una propia filial, puedan en algunas circunstancias ser anticompetitivas, en el interés del full disclosure, de declarar por todos posible caso de interés, conflicto de interés, declarar que yo trabajé durante muchos años hasta que mi cliente llegó a un acuerdo en el caso Google Shopping contra Google. Entonces, no voy a negar cosas que he defendido en el pasado. El argumento que quiero exponer hoy aquí es, a ver si consigo pasar de transparencia, es que el que estas prácticas sean o no sean anticompetitivas va a venir informado por una serie de características y en particular va a depender del modelo de negocio de la plataforma online, del mercado multisided, de muchos lados. Va a depender también de la naturaleza, de la dinámica competitiva que exista entre intermediarios y también dentro de una sola plataforma entre los diferentes competidores. Y como veremos, también va a depender fundamentalmente del poder de negociación de la plataforma. Repetiré una y otra vez que, en principio, estas plataformas de comercio electrónico, estos marketplaces, estos intermediarios, la forma en que hacen dinero es atrayendo a muchos consumidores a sus negocios. Y quieren atraerlos para que compren no solo un producto, sino muchos productos y durante un amplio periodo de tiempo. Por tanto, la plataforma de comercio electrónico tiene éxito en tanto en cuanto sea capaz de ofrecer una selección amplia de productos a unos precios competitivos. Si no es capaz de vender productos a precios competitivos y si no tiene una selección de productos suficientemente amplia, entonces se genera un problema, puede perder cuota de mercado con respecto a otras plataformas de comercio electrónico, otros marketplaces, pero también con respecto a otros canales de distribución. Y por tanto, buena parte de la historia que os voy a contar tiene que ver con cómo las plataformas, estos marketplaces, intentan conseguir el poder vender, alcanzar lo que podemos llamar la paridad en la selección de productos y también la competitividad de sus productos.
Las conclusiones a las que voy a hacer referencia hoy, y la buena parte de lo que voy a contar hoy, se basa en una serie de artículos en los que he estado trabajando durante la pandemia, durante el confinamiento aquí en Madrid. Algunos están más avanzados, otros están todavía en desarrollo, todos están cerca de su punto de culminación, con diferentes grupos de coautores. Y aquí los tenéis listados. Os he incluido, le mandé a Julián los 4 primeros, el quinto, que es un trabajo empírico del que yo no soy coautor, pero que son coautores, algunos de mis coautores están en curso. Y de nuevo, en interés de la transparencia total sobre posibles conflictos, como veréis cuando leáis estos artículos, en su primera nota a pie de página se indica de que estos trabajos han estado financiados en parte por Amazon. Y he de decir también que Compass Lexicon, junto con otras consultoras, está trabajando con Amazon en el contexto de la investigación sobre sus prácticas de la Comisión Europea. Si bien de lo que voy a hablar hoy no tiene mucho que ver con, o tiene solo que ver de una manera bastante lejana con la investigación de la Comisión Europea, no voy a entrar a discutir los temas concretos que están siendo bajo investigación. Me preocupa más, digamos, el contexto o el contexto de análisis en el que los temas que voy a discutir hoy y los que se están investigando en Europa creo que deben de producirse. Y esta literatura a la que yo estoy contribuyendo con mis coautores es una literatura que está creciendo exponencialmente en los últimos años, y en estas 2 transparencias os incluyo algunas de las referencias más interesantes, algunas que pues, enfocan más en los aspectos procompetitivos y otras que se enfocan más en los aspectos anticompetitivos de la emergencia de este tipo de marketplaces híbridos, de plataformas de comercio electrónico híbridas y de algunas de sus actuaciones. O sea que hay un poco para gusto de todos en esta literatura, y queda, la verdad es que, mucho por realizar, como espero que quede claro hoy. Bien, vamos a hablar de la elección del modelo de negocio. Decía que una de las cosas que quería discutir es por qué un intermediario puede decidir querer ser un intermediario híbrido, que es intermediario y vendedor, o por qué un vendedor puede querer ser al mismo tiempo intermediario, de tal manera de que maneje, opere una plataforma híbrida. Y esto va a tener que ver con la resolución de un conflicto de interés entre la plataforma y los operadores, los vendedores en esa plataforma. Es interesante porque la palabra o el término conflicto de interés juega, por tanto, aquí un doble papel. Por una parte, en la introducción hablaba del conflicto de interés dentro de la plataforma híbrida entre el papel de intermediario y el papel de vendedor. Y es este conflicto de interés el que motiva las preocupaciones anticompetitivas. Ahora os voy a hablar de otro conflicto de interés, que es el conflicto de interés entre la plataforma y los vendedores que operan en esa plataforma. Y es la resolución de este otro conflicto de interés el que me va a llevar a hablar o identificar, o me va a permitir identificar, una serie de efectos procompetitivos de la adopción del modelo de negocio híbrido. A ver, los vendedores que operan en una plataforma de comercio electrónico, una plataforma pura por el momento, pues la utilizan para distribuir sus productos. Y algunos de ellos a lo mejor solo tienen esa opción, pero la gran mayoría de los vendedores pueden distribuir a través de diferentes canales de distribución. Pueden tener acceso a otras plataformas de comercio electrónico, a otros intermediarios, pueden tener sus propias canales de distribución, que pueden ser bien online o offline. Pueden tener tiendas físicas, pueden tener sus propias tiendas online, pueden distribuir a través de otros comparadores de productos, etc. Desde el punto de vista de la plataforma en la que me voy a centrar, esa que está considerando si se convierte en una plataforma híbrida, pues lo que le interesaría es que esos vendedores vendan en su plataforma lo más barato posible. Desde luego que no ejerzan ningún poder de mercado y que no vendan más caro que venden en otras marketplaces o en otros canales de distribución. Al mismo tiempo, a la plataforma le interesa, al marketplace le interesa
que proporcionen la máxima calidad posible. Y no solo porque vendan los productos, si tienen una gama de productos de varias calidades, que vendan todas las calidades, sino que, sobre todo, que desde un punto de vista de logística, distribución, facturación, calidad de producto, el producto que se distribuya a través de su plataforma no sea peor que el que se distribuye a través de ninguna otra medio de distribución, canal de distribución, y si puede ser, pues todavía mejor. Y es más, la plataforma querrá que los vendedores vendan tantos productos como puedan, que su oferta sea lo más amplia posible, que no se reserven determinados productos, sobre todo si son los mejores, para otros canales de distribución, como pueden ser los suyos propios. Y la plataforma quiere esto, ¿por qué? Pues porque la plataforma lo que busca es que haya un aumento del tráfico en su plataforma. Por una parte, en la medida en que estas plataformas cobran un porcentaje de los beneficios de cualquier vendedor en concreto, obviamente querrán que ese vendedor maximice sus beneficios dentro de la plataforma. Pero sus intereses van más allá. Van más allá en el sentido de que la plataforma lo que querrá también es que este vendedor atraiga a consumidores que no solo compren de este vendedor, sino que compren otros productos, que no necesariamente serán sustitutivos de los de este vendedor, que pueden ser productos complementarios. ¿Por qué? Pues porque la mayoría de los consumidores tienen one-stop shopping preferences, es decir, tienden a concentrar sus compras en una única plataforma y, por tanto, el atraerles a la plataforma genera un efecto positivo. Esta externalidad que las decisiones de precios, de calidad y de cartera de producto que un vendedor tome en una plataforma genera en otros vendedores de la plataforma, estas externalidades obviamente el vendedor no las internaliza, no las tiene en cuenta. Cuando decide a qué precio vender, qué calidad ofrecer y qué productos ofrecer en la plataforma, está intentando maximizar sus beneficios única y exclusivamente. Y perfectamente por hacer esto, ¿no? Es lo que tiene que hacer. Pero esto genera una externalidad, puede generar una externalidad negativa sobre los otros vendedores que venden en la plataforma y, por tanto, sobre la plataforma misma, que querrá, de alguna manera, ser capaz de alinear los incentivos de la mejor manera posible. Este conflicto de interés entre la plataforma, el marketplace, y los vendedores que operan en ella tiene, por tanto, dos dimensiones, y las repetiré en varias ocasiones. Una es que el vendedor en concreto, entiende que tiene otros canales de distribución. Y esos otros canales de distribución pueden ser unos canales donde paga menos, donde le cuesta menos. En particular, por ejemplo, sus canales de distribución propios pueden serle menos costosos porque no tiene que pagarle una comisión al marketplace. Puede simplemente tener que desarrollar su propia infraestructura de tiendas, etcétera, lo cual no es barato, pero conlleva fundamentalmente una serie de costes fijos y desde un punto de vista variable probablemente sea más económico que distribuir a través de la plataforma. Luego, una parte del conflicto de interés se produce porque las ventas de ese vendedor en la plataforma en concreto, en este marketplace, canibalizan las ventas que pueda realizar en otros canales donde que le son menos costosos. Además, puede tener una preferencia por llevar a los consumidores a esos otros canales. ¿Por qué? Porque en esos otros canales, en particular los propios, no va a haber comparación de precios. El consumidor que quiera comparar precios tendrá que visitar primero la tienda online del vendedor en concreto y después irse a otras tiendas online o irse a la plataforma, pero ya tendrá que incurrir en unos costes de búsqueda superiores. Mientras que en la plataforma, en el marketplace, la comparabilidad, tanto en términos de precios como en términos de calidades, comparabilidad facilitada por mecanismos o instrumentos de rating, por instrumentos de opinión, etcétera, etcétera, es mucho mayor, lo cual puede llevar a una mayor competencia en precios. No, por una u otra razón, bien por las propias comisiones, bien por la comparabilidad, la venta a través de la plataforma canibaliza los posibles beneficios que este vendedor pudiera obtener en otros canales de distribución. Y eso genera un conflicto de interés. Para la plataforma, el vendedor debería de vender todo sobre su plataforma. Para el vendedor tiene otras posibilidades y otras externalidades. Hay una segunda dimensión de conflicto de interés entre la plataforma y el vendedor, que no tiene que ver con este efecto de canibalización, sino que tiene que ver con las externalidades que mencionaba yo anteriormente. En la plataforma hay otros vendedores.
de productos sustitutivos y de productos complementarios. Y cuando el vendedor concreto toma sus decisiones de precios, calidad y selección, no va a tener en cuenta el efecto, las externalidades que generen los otros. ¿Cómo se pueden resolver este conflicto? Una forma de resolver este conflicto es que el marketplace se convierta en un marketplace híbrido. Es decir, que entre él mismo con su propio vendedor, con su propio retailer. Que tenga un brazo que sea de vendedor, mientras que con el otro brazo actúa como intermediario. ¿Y por qué entra? ¿Entra con el fin de sacar del mercado a los vendedores? Bueno, eso puede pasar y lo discutiremos después. Pero la fundamentación, la razón fundamental para convertirse en un vendedor híbrido es la de estimular la competencia entre los vendedores de la plataforma. Si la plataforma entra con sus propios productos, en primer lugar podrá rellenar huecos, aquellos productos que no se están vendiendo en su plataforma, pero que claramente tienen una demanda, para los que existe una demanda, son productos en los que naturalmente el intermediario querrá entrar con sus propios productos para cubrir huecos, para obtener ¿Entró? esta paridad en términos de selección. Pero es que además la propia entrada de la plataforma como vendedor le permitirá ¿Qué también, pasó con el camión, Panchi? perdón, creo que ¿Rompió? alguien no se ha puesto en mute. ¿Vale? No. ¿Hola? Creo que era yo no estoy en un mute. Si me podéis oír, que alguien haga así. Ricardo, que te veo a ti el primero, ¿puedes hacer así si me oyes? Sí, ¿Sí? sí. Perfecto. Muy bien. Estupendo. Bueno, pues lo que os decía es que no solo la entrada permite alcanzar paridad desde el punto de vista de selección, sino que a través del propio vendedor se puede forzar a los vendedores que están en el mercado a bajar sus precios. Luego, la plataforma puede entrar con productos complementarios para rellenar huecos, pero también puede entrar con productos sustitutivos. ¿Para qué? Para forzar a esos vendedores a que compitan más agresivamente, a que mejoren la calidad de sus productos, a que, por tanto, conviertan en más atractiva la plataforma, lo cual va a hacer que la plataforma, uno, obtenga parte de los beneficios que el vendedor obtiene en otras plataformas, los internalice ella, pero además, y aquí es donde está el valor positivo desde el punto de vista social, es que al hacer esto también aumenta el tráfico en la plataforma y beneficia y facilita las ventas y, por tanto, la competencia en otros productos que no tienen nada que ver con los del vendedor. En otras palabras, la estrategia de convertirse en una plataforma híbrida lo que resuelve o contribuye a resolver, puede no resolver perfectamente, pero contribuye a resolver, son las dos dimensiones del conflicto de interés entre plataforma y vendedores de los que hablaba anteriormente. Resuelve el problema de canibalización porque fuerza a el vendedor a tomarse más en serio la plataforma y a intentar vender allí y no poder cargar precios demasiado altos, no poder permitirse ofrecer una calidad insuficiente, pero también le permite a la plataforma alcanzar esa paridad en términos de selección. Así es que la plataforma puede querer convertirse en híbrida por estas razones y, como decía anteriormente, puede entrar tanto en productos que no son vendidos, que no están siendo vendidos por nadie, pero también en productos que potencialmente para los que existe mucha demanda, pero que a los que la plataforma está vendiendo a precios demasiado altos o con una calidad insuficiente para forzar la mayor competencia. No resulta sorprendente, por ejemplo,
que desde este punto de vista veamos que una empresa como Amazon pues intente entrar en la venta de baterías, donde ya existen otros que venden esas pilas, pero donde sabemos que el mercado es muy concentrado y los precios son elevados. Y la propia entrada de Amazon fuerza, no solo le permite vender productos más baratos, sino que además, a los propios productos más baratos, sino que además fuerza a los productos marquistas a también reducir sus precios y competir de manera más agresiva. Intentar pasar, muy bien. Bueno, yo creo que más o menos os he contado estas ideas. Sus prioridades serán alcanzar paridad de selección de paridad o paridad en la selección, aumentar la calidad intrínseca de los productos, forzar a los diferentes operadores que operan en la plataforma a competir y no necesariamente va a ir a buscar los productos donde se venda menos en la plataforma. Puede ir a productos muy populares, lo lógico es que vaya a productos muy populares donde pudiera vender todavía mucho más si sus precios fueran más competitivos, más comparables con los de, en particular, los canales de distribución directa y, y de esta manera aumentar sus beneficios. Ahora, esta estrategia no es una estrategia obvia, no es trivial. Cuando un intermediario decide entrar con sus propios productos en la plataforma, tienen que tener en cuenta que se va a encontrar con una serie de obstáculos. Uno de ellos es que esos productos con los que entra tienen que ser creíbles, tienen que ser suficientemente atractivos. Si no son suficientemente atractivos, no tendrán impacto ninguno ni sobre su cartera, ni el atractivo de su cartera de productos, y menos aún sobre los incentivos a competir de los otros vendedores. Tiene que entrar con productos que sean muy atractivos. Y obviamente va a utilizar toda la información que esté a su disposición para hacerles lo más atractivos posibles. Pero es que además se puede encontrar con otros obstáculos y uno de ellos es que los vendedores que operen en la plataforma pues decidan que no les merece la pena seguir vendiendo en ese marketplace y que estarían mejor si lo abandonan y si venden en sus otros canales de distribución. O pueden decir que siguen vendiendo, pero que en vez de reaccionar como la plataforma esperaba, que era si yo les esfuerzo a competir, competirán más agresivamente, puede de hecho que reduzcan algunas variedades y intenten escapar la competencia de esa manera. ¿Y qué es lo que resulte? Teóricamente es imposible de discernir, va a depender del análisis empírico. Esta decisión de entrada la hemos motivado desde el punto de vista de la resolución de un conflicto de interés entre el vendedor y el intermediario, entre los vendedores y los intermediarios. Y de todo lo que he dicho se deduce que el énfasis que he puesto es obviamente procompetitivo. Lo que está haciendo la plataforma, el intermediario cuando entra como vendedor, no es intentar monopolizar los mercados en los que operan los vendedores. De hecho, si lo hiciera así, probablemente hubiera dejado de ser un intermediario para ser fundamentalmente un vendedor verticalmente integrado donde distribuye sus propios productos y de ninguno otro. La lógica tiene que ver con el resolver conflictos de interés que hacen la plataforma más atractiva a los consumidores y por eso, en último término, debería de ser procompetitivo. Los consumidores se benefician porque la entrada va a disparar, va a llevar a precios más baratos, a un aumento mayor de la variedad y también a un aumento de la calidad. Hay quien dice, bueno, pues a lo mejor hay un posible problema aquí y es que los competidores innoven menos si ven que los retornos que obtienen en la plataforma son menores. Y eso no se puede descartar, de que hay un problema de apropiabilidad, pero sabemos que existen efectos que van en la dirección contraria en términos de innovación. En la medida en que el intermediario entre con sus propios productos, los marquistas, los branded products, pues pueden tener un incentivo a intentar diferenciar su oferta, mejorando su oferta, diferenciándola desde una naturaleza vertical y horizontal con el fin de incrementar sus beneficios. Todos sabemos que cuando los grandes cadenas de supermercados entran a competir con sus propios, por ejemplo, productos, sus propios ketchup, lo que hacen los marquistas es innovar en cuanto a formato y, por ejemplo, inventan la botella de ketchup invertida, ¿no? Es cierto que eventualmente la marca blanca también les copia en ese sentido, pero tenemos una carrera en términos de innovación. Y démonos cuenta, además, de que el objetivo de la plataforma, entendido hasta ahora tal y como lo he presentado, ahora describiré el posible lado oscuro,
pero descrito como lo he hecho hasta el momento, era aumentar el tráfico de la plataforma. Claro, esto cuando lo aumenta a costa de un determinado vendedor, ese vendedor, pues en ese sentido, ve disminuidas sus rentas dentro de la plataforma. Pero ese mismo vendedor se beneficia del hecho de que la plataforma pueda competir agresivamente contra otros vendedores de productos complementarios, porque eso atrae más volumen hacia la plataforma. Parte de ese volumen será servido o podría ser servido por el vendedor original y, por tanto, el impacto sobre volumen y beneficios directo es como mínimo ambiguo. Y por otra parte, como decía anteriormente, está este conocido como escape of the competition effect, el efecto de intentar escapar de la competencia, que va a hacer que la reacción a la entrada del intermediario como vendedor probablemente sea la mayor innovación. Estos son los aspectos procompetitivos. Hay una teoría alternativa, una teoría que está detrás, en cierta manera, de muchas de las propuestas de partición o de reimitación de la actividad, en particular de Amazon y de otras plataformas similares, que es lo que se conoce como la teoría de la captura de valor, the Value Capture Theory. Y no solo tiene un título que ya se ve que es claramente que va a apuntar a efectos anticompetitivos, capture, sino que la teoría claramente está destinada a explicar cuál puede ser el lado oscuro de la entrada de un intermediario con su propio vendedor. La teoría tiene que ver, es una teoría de free riding. Y la idea es que el intermediario, la plataforma, el marketplace, lo que hace es que admite a vendedores con el fin último de aprender de ellos qué negocios son rentables y atractivos y qué negocios no lo son. Y qué es lo que hay que hacer para tener éxito en esos negocios. Y una vez ha aprendido de los vendedores independientes qué negocios son los que merecen la pena y qué es lo que hay que hacer para tener éxito en esos negocios, y en la medida en que controla la distribución de los productos de esos competidores en su plataforma, pues lanzar sus propias marcas, sus propios productos, directamente sustitutivos de los ya existentes, clones, si se quiere, de los ya existentes, con el fin de robar su cuota de mercado, de extraerles todos sus consumidores, con el fin de esta manera maximizar sus beneficios. Es una estrategia vampírica, si uno quiere, ¿no? Es ven aquí, y crece, crece, y después te chupo la sangre, con el fin de convertirte en un zombie y yo soy el que vende los productos. De esta manera, la preocupación es que al lanzar los clones se les niegue una tasa apropiada de retorno a los inversores originales y que estos, anticipando que la plataforma va a actuar de esa manera oportunista, pues decidan en un determinado momento ni siquiera entrar en la plataforma, no invertir por miedo a que esta conducta sea sistémica. Y esto, obviamente, si fuera así, pues haría daño a los consumidores. Hay una serie de elementos y supuestos en esta teoría, como los hay en la teoría procompetitiva del conflicto de interés del que os mencioné anteriormente. Aquí pues, estaríamos hablando de una plataforma que tiene prácticamente un control, una base de clientes prácticamente cautiva, que se convierte, por tanto, en lo que en la jerga del antitrust europeo se conoce como un unavoidable trading partner, alguien con el que necesariamente tienes que lidiar, alguien que es capaz de conseguir esta información, que es capaz de clonar y que tiene los incentivos a hacerlo, porque hay que entender que si esto se convierte en un juego repetido, pues probablemente lo que suceda es que la plataforma se quede eventualmente sin vendedores, porque o solo tenga los vendedores de productos que no sean atractivos y venda solo sus productos más los de vendedores de productos no suficientemente atractivos, pero es difícil pensar que en ese momento los otros vendedores, los que tienen productos más atractivos, no encuentren canales de distribución alternativos. Pero la teoría requeriría que fuera
que fuera así. Hay una serie de supuestos aquí, también los hay en la teoría de los conflictos de interés, donde fundamentalmente como punto de partida estamos hablando de dos cosas. Uno, de que la plataforma compite con otras plataformas y con otros canales de distribución y que existen múltiples vendedores en una plataforma. Dado que la teoría descansa en supuestos y que probablemente podemos pasarnos muchos años hablando de estos supuestos en términos abstractos, porque no estamos hablando de un caso en concreto, donde podríamos ver qué supuestos son más plausibles, dado que estamos hablando en términos generales, nuestra alternativa a la hora de discernir cuál de las dos teorías es más plausible es el análisis empírico. Lo que sucede es que, como dice Zhu en un artículo reciente en el Journal of Economics and Management Strategy, este profesor, si no recuerdo mal, de Maryland, pero puedo que me equivoque, es difícil inferir a partir de las decisiones de las plataformas cuál es la intencionalidad que existe detrás. Si vemos que una plataforma, un marketplace, entra a vender productos sustitutivos de otros productos que ya se venden en la plataforma, ¿es eso indicación de que la teoría es la de la captura de valor en vez de la resolución de los conflictos de interés? No, porque en las dos teorías deberíamos de observar ese mismo patrón de comportamiento. Es el hecho de que se entra con productos sustitutivos que ya venden bien en la plataforma. ¿Quiere decir esto que la teoría del conflicto de interés no es válida y que deberíamos de apoyar la de la captura de valor? Pues tampoco, porque el hecho de que vendan mucho no quiere decir que no pudieran vender mucho más. Que sean populares en mi plataforma no quiere decir que no sean también populares fuera de ella y que yo quiera aumentar la cuota de mercado de esos productos. O tenemos un problema de inferencia, problema de equivalencia observacional. En econometría llamamos a esto un problema de identificación. No sabemos, vemos un resultado, pero no sabemos identificar cuál de las dos, cuál es la causa. Zhu y Liu, el mismo señor Xu, pero con otro coautor, han obtenido una serie de datos de Amazon intentando analizar o intentando ver si esos datos le proporcionaban apoyo a la teoría de la captura de valor. No hicieron un contraste de las dos teorías, básicamente postularon como si fuera la única teoría disponible, la teoría de la captura de valor, y dijeron, vamos a ver si los datos la apoyan o no. Hoy por hoy tenemos, gracias a este trabajo que os estoy presentando, una teoría alternativa, que es la de la resolución de conflictos de interés, y lo que el análisis empírico que podríamos realizar es un poquito diferente, porque podríamos comparar y contrastar una teoría con la otra y ver cuál de las dos es relativamente más plausible contra los datos. Bueno, lo que hicieron Zhu y Liu es observaron varias cosas. Una es que Amazon tenía que entrar con sus propios productos en productos que eran populares. Entonces, ellos esto lo infirieron o lo interpretaron como evidencia en apoyo de la teoría de la captura de valor. Ya os puedo decir que no es inconsistente con la teoría de captura de valor, pero tampoco lo es con la teoría procompetitiva del conflicto de interés. Esto no es una observación que nos permita distinguir una de la otra. También ellos mismos observaron que lo que se producía era una caída de los precios y que esta caída de los precios hacía la plataforma más competitiva. De nuevo, esta observación no es inconsistente, es consistente con la teoría de la resolución del conflicto de interés, pero también en cierta manera lo es en el corto plazo con la teoría de la captura de valor, porque inicialmente en la teoría de la captura de valor la idea es que la plataforma entra, como el intermediario entra con sus propios productos y reduce precios inicialmente, y eso fuerza la salida, digamos, de las terceras partes, de los vendedores, de los third party sellers. Luego, el análisis de Zhu y Liu hasta aquí, con estas dos características, no nos permite distinguir entre las dos teorías y desde luego no permite refutar la teoría del conflicto de resolución de conflicto de interés, que es procompetitiva, y por tanto, pues, hasta aquí lo que diríamos es que, bueno, habría que hacer un análisis caso a caso con la regla de la razón y que no podemos tener una presunción de que la entrada y el desarrollo de una plataforma híbrida sea anticompetitivo.
Zhuang Liu hacen algo más y es que miran hasta qué punto la entrada de Amazon a vender ciertos productos tiene un impacto negativo sobre la innovación de esos vendedores, de esos third party sellers en la plataforma. ¿Vale? Y lo que hacen es, se centran utilizan datos de los Estados Unidos, utilizan una muestra relativamente pequeña de los productos que se venden en el marketplace de Amazon en los Estados Unidos, una muestra que data del año 2013 hasta el 14. Y lo que hacen es dos cosas. Ellos lo que hacen es cogen todos estos productos vendidos por terceros y generan dos grupos, un grupo de control y un grupo de tratamiento. El grupo de tratamiento es el grupo de productos que se ven afectados por la entrada de Amazon. Y lo que buscan en el grupo de control es conseguir identificar una serie de productos que en muchos aspectos, en buena parte de los aspectos, sean similares en términos de sus características a los productos que han sido afectados por la entrada de Amazon, pero donde Amazon no haya entrado. Esto lo hacen utilizando una técnica estadística que se llama el Propensity Score Matching o Matching Score, Propensity Matching Score, en lo que haces es estadísticamente que te diga o identificar qué tipo de productos tienen unas características de precio, evolución de los precios, etcétera, etcétera, similares antes del periodo en el que se produce la entrada. Y entonces lo que ven es, bueno, comparan los dos, comparan qué es lo que sucede con los vendedores cuyos productos se vieron afectados por la entrada con los vendedores cuyos productos no se vieron afectados por la entrada, en términos de cuántos nuevos productos se introdujeron en la plataforma. Y viendo si aquellos que estaban afectados por la entrada introducían menos productos en la plataforma, desarrollaban menos innovaciones, por así decirlo, que los productos que no estaban afectados. Y encontraban que la relación era una relación negativa, que los productos afectados por la entrada, los vendedores que habían estado afectados por la entrada, introducían menos productos, apoyando, en cierta manera, una de las predicciones de la Value Capture Theory, de la teoría de la captación de valor, que viene a decir que el efecto de la entrada de Amazon es el de crowding out, el de expulsar o reducir la innovación de terceros en detrimento de los consumidores. En un trabajo reciente, cuatro de mis compañeros, Neil Dryden y otros coautores, han reevaluado este análisis utilizando una técnica muy similar, es lo que se llama un difference in difference, es decir, la diferencia entre los productos, los vendedores cuyos productos fueron afectados por la entrada y los vendedores cuyos productos no fueron afectados por la entrada de Amazon a lo largo del tiempo, antes y después de la entrada. Entonces hay una diferencia, afectados, no afectados, en diferencias porque se hace también comparando el antes y el después. Aquí se utilizan las plataformas de Amazon en Francia y en Alemania y se mira un número de productos mucho más amplio de los que miraron Zhuang Liu. Los productos en Amazon se conocen como ASINs, en vez de SKUs, que es la terminología más común en los supermercados. Amazon les llama ASINs. Y entonces, pues miran un montón de estos productos. Y miran varias cosas. Uno, lo que miran es, bueno, vamos a ver si la entrada de Amazon ha afectado la extensión, el volumen de la cartera de productos del vendedor afectado. Es decir, es verdad que los vendedores afectados venden menos productos en Amazon tras la entrada. Segundo, miran la probabilidad de que ese vendedor que se vea afectado por la entrada de Amazon introduzca menos nuevas novedades, ¿vale? Y luego miran el número absoluto de productos que un vendedor afectado entra o introduce en ese mes, siempre en referencia a vendedores no afectados. Y aquí lo que encuentran es justo lo opuesto que es Zhuang Liu. Lo que encuentran es que bajo un rango de diferentes tipos de análisis de robustez y para prácticamente todos los productos el impacto es positivo. Es decir, que la entrada afecta tanto al tamaño de la cartera de productos vendidos positivamente
como propositivamente a la probabilidad de que se introduzcan nuevos productos y el número de productos que se entren. Lo cual viene a apoyar o es más consistente con la teoría procompetitiva de la resolución de conflictos de interés que con la teoría anticompetitiva de la captura de valor. Tenemos dos trabajos empíricos con resultados diferentes, utilizan datos diferentes, tanto en el momento del tiempo como en términos de que en un caso estamos hablando de Francia y Alemania, en el otro caso estamos hablando de datos americanos, utilizan metodologías econométricas muy similares pero no idénticas bueno, en la medida en que Dryden, etcétera, han realizado su trabajo posteriormente, pues critican la metodología anterior. Veremos cuando Dryden et al. Publiquen su trabajo cuál es la respuesta de Su and Liu. Yo donde me quedo es que en estos momentos la evidencia empírica proporcionada por estos análisis econométricos, cuando menos no me permite decir que una teoría es mejor que la otra. Hay razones por las que pienso que la teoría de la captura de valor es relativamente incorrecta en comparación con la teoría del conflicto de interés, pero la evidencia empírica no me está permitiendo discriminar de manera radical, a menos que uno tenga una visión muy firme sobre cuál de estos trabajos empíricos que he mencionado es mejor. Y desde un punto de vista empírico, pues lo que hay que estar es a esperar nuevos trabajos empíricos que nos permitan saber cuál de las dos visiones es más importante. La razón por la que yo creo en la teoría de la resolución del conflicto de interés, en mayor medida que creo en la de la captura de valor, bueno, puede ser, vamos a ser honestos, porque una la he desarrollado yo con mis coautores y la otra no, y esto pues, puede ser un sesgo personal, pero siendo más serios, es porque vemos el desarrollo de plataformas híbridas por parte de empresas como Amazon, pero por parte de otras muchas plataformas que no tienen el mismo poder de mercado. Y no solo eso, sino que vemos plataformas híbridas o marketplaces híbridos no solo en el mundo online, sino también en el mundo offline. Si uno va al Corte Inglés en España, pues se encuentra que en estos momentos el Corte Inglés es un marketplace híbrido en el que hay muchos vendedores third party sellers, vendedores independientes, con sus propios stands o localizaciones, y después hay las marcas propias. El Corte Inglés es intermediario y vendedor. Walmart es intermediario y vendedor. Tesco es intermediario y vendedor. Y así sucesivamente en el mundo offline, online y no solo en el mundo Amazon. Y por eso, como observo el mismo comportamiento con independencia de la estructura de mercado, en mi opinión, la teoría de la resolución del conflicto de interés es potencialmente más satisfactoria que la teoría alternativa. Julián, no sé cuántos minutos más tengo y este es un buen momento para hacerte esta pregunta. No, estamos bien con tiempo. Muy bien, perfecto. Voy a hablar un poquito ahora de datos y de incentivos los incentivos de una plataforma híbrida a obtener y revelar datos. Aquí vamos a separarnos un poco de las fuerzas y de las ideas que hemos desarrollado hasta ahora. Necesitamos introducir nuevos conceptos. Los trabajos en los que se basa esta presentación desarrollan un modelo teórico, varias versiones de un modelo teórico, en el que los consumidores pues compran y valoran. ¿Qué valoran? Pues valoran tener precios baratos, valoran tener un producto de mucha calidad, valoran la selección, tienen una preferencia por la variedad y no les gusta nada el que la plataforma o los vendedores tengan mucha información sobre su disponibilidad a pagar. ¿Vale? Y no les gusta por dos razones. Una, porque eso puede facilitar la discriminación de precios y eso no les gusta. Y en segundo lugar, porque tienen preocupaciones o muestran preocupación porque esos datos vayan a ser mal utilizados y puedan ser revelados vendidos a terceras partes que también los utilicen para motivos explotativos o en cualquier otro caso revelen información sobre ellos mismos que puedan ser mal utilizada por otros operadores, incluso por delincuentes.
En tanto que un intermediario quiere que haya muchos consumidores en su plataforma, ese intermediario va a querer pues va a querer, en cierta manera, mitigar o aliviar la preocupación que puedan tener los consumidores sobre el mal uso de la información que se genera en la propia plataforma. Al mismo tiempo, o si queréis, en la otra dirección, la plataforma va a querer obtener información sobre disponibilidad a pagar, porque eso, en principio, le puede permitir pues, que tanto su propio vendedor como los terceros vendedores, dependiendo del modelo de negocio, sean capaces de, digamos, ajustar mejor sus inversiones en calidad. Merece la pena invertir en calidad cuando la disponibilidad a pagar por calidad es muy alta, pero no merece la pena invertir en calidad cuando el consumidor no va a valorar un producto de mayor calidad. Por tanto, ahí la plataforma tiene un interés en recoger información y pasársela también a los terceros para que sus decisiones de inversión en calidad sean más ajustadas. Y en el fondo también la plataforma obtiene parte de esos beneficios. Y la plataforma puede querer hasta cierto punto, no siempre, puede querer hasta cierto punto el facilitar la discriminación de precios, porque eso aumenta los beneficios de las empresas que operan en la plataforma y parte de esos beneficios él se los lleva bien como una comisión o si son beneficios generados por su propio vendedor, se los lleva a todos. Lo que pasa es que va probablemente querer o tener una tolerancia por la discriminación en precios algo menor que los terceros vendedores, porque al mismo tiempo le preocupa que si hay demasiada discriminación de precios, los consumidores dejen de ir a la plataforma y por tanto se pierda negocio en general. Lo primero que hacemos en estos trabajos es comparar los incentivos a obtener información bajo el supuesto, o compararlo entre dos modelos de negocio, una plataforma que hace intermediación pura y una plataforma híbrida, donde el intermediario también es vendedor. Comparamos esos dos incentivos, simplificamos el modelo en el sentido de que aquí no vamos a permitir, en estos dos primeros trabajos, que el intermediario, en caso de que obtenga información sobre los consumidores, discrimine entre su propio vendedor y los terceros. Okay, aquí, si en estos primeros modelos, si se obtiene información, esta información se pone a disposición de todos, del propio vendedor como de los terceros vendedores. Y lo que observamos es que hay toda una serie de circunstancias en las que la plataforma híbrida va a tener menos incentivos a obtener y revelar información de los consumidores que la plataforma pura. ¿Cuándo va a suceder esto? Bueno, va a suceder fundamentalmente cuando exista una preocupación, los consumidores tengan una preocupación por la privacidad, pero no sea brutalmente excesiva. Si es muy elevada, entonces con independencia del modelo de negocio no se va a obtener información. Pero si es las preocupaciones, los privacy concerns, las preocupaciones sobre privacidad son modestas, positivas, pero no demasiado grandes, entonces vamos a encontrar que existe una discrepancia entre el comportamiento de las plataformas puras y de las plataformas híbridas. También va a depender de cómo de sustitutivos son los productos del vendedor, del intermediario con los de los terceros vendedores en la plataforma híbrida. Si hay mucha sustitutividad, veremos que la plataforma híbrida va a aspirar a obtener menos o va a intentar obtener menos información. Y también va a depender del poder de negociación que tenga la plataforma con respecto a los terceros vendedores. Y cuanto más poder de negociación tenga, más probable es que la plataforma híbrida obtenga y genere menos información que la plataforma pura. En último término, la razón de todo esto es la siguiente. Supongamos que hay preocupación por la privacidad, pero no es brutal. Supongamos que los productos de la plataforma híbrida son similares a los de los terceros vendedores y que la plataforma híbrida tiene poder de negociación. Bueno, la plataforma híbrida, por una parte, va a querer reducir la información, el volumen de información que obtenía la plataforma pura,
¿Por qué? ¿Qué es lo diferencial? ¿Las preocupaciones de privacidad? No, eso es prácticamente igual. Las dos plataformas van a responder a las plataformas de privacidad. Dos, el hecho de que más datos facilitan una mayor inversión en calidad. No, ambas van a estar más o menos alineadas en ese sentido, tanto la híbrida como la pura. La diferencia fundamental tiene que ver con la discriminación de precios. La plataforma pura vive exclusivamente de la comisión que le cobra a los vendedores, a los terceros vendedores. Y esto le va a llevar a que esté en gran medida alineada con los vendedores. Y los vendedores quieren poder discriminar en precios. Y por tanto la plataforma pura les va a facilitar que puedan discriminar en precios obteniendo información. Esto va a estar obviamente mitigado por las preocupaciones de privacidad, pero va a haber ese incentivo a alinearse con los vendedores y facilitarles el que puedan discriminar en precios. La plataforma híbrida, en principio, también gana dinero cuando ganan dinero los vendedores, los terceros vendedores. Pero por otra parte también gana dinero directamente con su propio producto. Y el problema es que si le facilita información tanto a los terceros como a su propio vendedor para que discriminen en precios, miren, la discriminación de precios es muy rentable cuando la hace solo uno. Si la hacen muchos, si se hacen competencia, la discriminación de precios lo que lleva es a beneficios prácticamente nulos, a una competencia cliente a cliente, no hay inframarginales, y los precios se van abajo. Con lo cual, lo que la discriminación de precios era un factor que inducía a obtener más datos y a entregárselos a los vendedores en una plataforma pura, pero no lo es en una plataforma híbrida. Y esto es importante porque si queremos comparar el modelo de negocio de, digamos, Amazon, que es una plataforma híbrida, con ahora me voy a ir a una plataforma que no es un marketplace necesariamente, sino que es una plataforma de publicidad como Google, este resultado que he presentado aquí sirve para intentar entender si esas dos plataformas se van a comportar de la misma manera con los datos. La plataforma híbrida, como hemos visto anteriormente, va a intentar limitar los datos porque eso lleva a una discriminación de precios excesiva que es mala para su negocio y no solo para los consumidores, pero para su negocio directamente. Mientras que en el caso de Google, sus intereses serán alineados con los vendedores, dado que no tiene su propia arma de negocio, sabe que no vende en competencia con quienes anuncian en, digamos, su plataforma de publicidad y, por tanto, va a tener un incentivo mayor a recoger datos y a explotarlos y a permitir la discriminación de precios. En un tercer trabajo, lo que nos preguntamos es, bueno, ahora no vamos a comparar plataformas híbridas con puras, centrémonos en las plataformas híbridas, pero pensemos en dos posibles escenarios. Uno en el que la plataforma, una vez ha decidido obtener la información, decide dársela tanto a su propio vendedor como a los terceros, y otro en el que, si ha decidido y ha recogido la información, puede decidir no entregárselo a los terceros. Y lo que vemos es que existirán muchas circunstancias en las que la plataforma híbrida decidirá no darle estos datos a los terceros. ¿Y cuándo no lo hará? Bueno, fundamentalmente de nuevo cuando puede llevar a un grado de discriminación de precios excesiva que afecte a sus beneficios. Lo cual se va a producir fundamentalmente cuando sus productos y los de los terceros sean muy similares. ¿Vale? Entonces, la cuestión aquí, sin embargo, será ver, bueno, pero ¿esta decisión es procompetitiva o anticompetitiva? Al no entregar estos datos que se generan en su plataforma y dárselos exclusivamente a su propio vendedor, está incurriendo en una forma de self-preferencing. ¿Es este self-preferencing anticompetitivo? Bueno, lo que encontramos en este trabajo es que en algunas circunstancias sí, pero en la gran mayoría de las circunstancias no. ¿Y por qué? Porque el incentivo a no proporcionar datos a el tercero se manifiesta o existe únicamente cuando los productos del tercero y los productos de la propia plataforma son sustitutivos muy próximos. En esos casos, los consumidores, el beneficio de los consumidores del que existiera una competencia muy fuerte entre los dos,
el incremento en la competencia entre los dos como consecuencia de que la información esté en un level playing field es muy pequeño porque los productos ya están tan sustitutivos que la competencia es muy fuerte. Por el contrario, los consumidores se benefician del hecho de que hay mucha menos información circulando y que, por tanto, no se van a ver expuestos a posibles pérdidas o leaks de información que le afecten negativamente. Tienen un coste que es el mismo independientemente de cuál sea el grado de competencia entre los productos de la plataforma y el tercero, pero los beneficios que para ellos les proporciona el que la información al pasársela al tercero lleve a más competencia son muy pequeños, precisamente en aquellas circunstancias en las que la plataforma no querrá dárselos al tercero. ¿Vale? Entonces, de nuevo, ¿qué implicación sacamos de esto? ¿Que negar información a terceros de la propia plataforma es siempre procompetitivo? No. Lo que sacamos, la conclusión que sacamos es que tenemos que mirar una serie de dimensiones. ¿Cuáles son la magnitud e importancia de las preocupaciones sobre privacidad de los consumidores? En segundo lugar, ¿cuál es el grado de competencia, de sustituibilidad entre los productos de la plataforma y los productos de los terceros? En tercer lugar, ¿cuáles son las preocupaciones de los consumidores sobre la discriminación de precios? Y hasta qué punto también el que se genere un level playing field a nivel informacional entre la plataforma y los terceros vendedores genera más competencia y un incremento de competencia sustancial con respecto al que existiría incluso cuando no existe este paralelismo de información. Con todo esto, una serie de implicaciones. Desde el punto de vista estratégico, yo creo que estamos en mejor posición para entender qué explica y qué motiva la estrategia dual de convertirse de una plataforma única a una plataforma pura a una plataforma híbrida. Y que hemos visto que existen dos teorías competitivas, la teoría de la captura de valor, pero fundamentalmente lo que hemos visto, porque es la contribución de mis trabajos, es que existe una teoría que tiene que ver con la resolución de conflictos de interés, que intenta mitigar la decisión de los vendedores de no vender suficientemente barato, a suficiente calidad y suficientes productos en la plataforma, porque temen la canibalización de otros canales de distribución o porque no internalizan las externalidades que generan en otros vendedores en la plataforma. Por cierto, un comentario que tiene que ver con el último bullet. Alguien podría pensar, bueno, a lo mejor estos problemas se podían resolver de otra manera. En vez de entrar con, con sus propios productos, lo que la plataforma podría hacer es subsidiar a los vendedores, a los terceros vendedores, cargándoles menos, por una parte, menores comisiones, pero también, por ejemplo, subsidiando, facilitándoles la logística, facilitándoles mejor análisis de los datos, más información, etcétera, etcétera. Algo que las plataformas, en particular Amazon, ya hace, y también lo hacen, pero que tiene unos límites que han reseñado economistas como Paul Belaflamme y Martin Peitz, y es que, el problema o la limitación de estas estrategias es que son costosas y que no todo el coste es apropiado por la plataforma, por lo cual va a existir una cierta infraprovisión de este tipo de subsidios. En términos de implicaciones estratégicas, lo que hemos visto es que tanto desde el punto de vista de selección de producto, de precio, de calidad, como informacionalmente, las plataformas híbridas pueden tener intereses más alineados con los consumidores, no solo que las plataformas puras de intermediación, sino también que las plataformas de publicidad online y también que los terceros vendedores. Y que existen razones procompetitivas para limitar la información que se pone generada dentro de la plataforma que se pone a disposición de los competidores del vendedor de la plataforma híbrida. Hemos visto que en algunas circunstancias el resultado de todo esto sería procompetitivo y con beneficio para los consumidores. Yo creo que la principal implicación desde el punto de vista de política es que no podemos tener reglas per se, que no podemos tener realmente presunciones, que la regulación ex ante no puede simplemente decir todo el que tenga una plataforma de intermediación que sea relativamente exitosa tiene que no puede ser capaz
de entrar con sus propios productos, que conclusiones que ya hemos sacado en otros sectores, en los sectores de distribución offline, aplican también a las distribuciones online, pero que para adjudicar en un caso concreto, en una dirección o en otra, tendremos que entender el modelo de negocio, tendremos que entender la dinámica competitiva, lo cual va a requerirnos entender el grado de sustitución entre los productos de la plataforma y de sus competidores, y también la posibilidad de que existan más o menos plataformas alternativas y, por tanto, que la plataforma en cuestión tenga mayor o menor poder de negociación. Muchísimas gracias por vuestra atención y estoy a vuestra disposición para las preguntas que estiméis pertinentes. Buenísimo, muchísimas gracias, Jorge. Un lujo con la claridad y la profundidad de la presentación. Tenemos ahora, abrimos para debate, y tengo entendido que Marcelo Solani tenía una pregunta que hacer. Ahí está. No sé si me escuchan bien. Yo sí que lo escucho. Perfecto. Jorge, primero agradecerle la presentación. Supongo que en esto me toca hacer la primera pregunta y le quiero agradecer su presentación. Muchas gracias. Y también a Julián por organizar este seminario, este desayuno que, bueno, por lo menos en lo personal me ha resultado sumamente ilustrativo y ha sido tiempo absolutamente bien aprovechado. Jorge, yo, a ver, en términos de reflexionar un poco los fundamentos del enfoque que usted de alguna manera ha promovido con su trabajo, en alguna parte de la presentación usted menciona que probablemente lo que la plataforma híbrida quiera resolver es un problema de externalidad, donde los vendedores independientes estarían eventualmente teniendo ofertas que ya no sean lo suficientemente variadas o con menor calidad, y que esa oferta insuficiente de alguna manera generaría un problema para la plataforma en su conjunto y él no internaliza esa supuesta externalidad. Yo, digamos, en ánimo de abrir el debate, diría, probablemente no me resulta obvio que la plataforma sea la solución de esa problemática, porque quizás el hecho de que un ofertante tenga una oferta insuficiente, valga la redundancia, genera una oportunidad para sus competidores y probablemente eso, más que una externalidad, sea que el propio mercado pueda resolver esas falencias en términos de la calidad de la oferta o su variedad. Y ligado con esto, es una pregunta, digo, si ustedes han considerado que a lo mejor en realidad la plataforma a lo mejor está resolviendo un problema que tiene que ver estrictamente con que a lo mejor observa la plataforma que hay ciertos bienes o servicios que no están siendo provistos de la manera adecuada, y entonces uno supondría que la plataforma se debería, si es cierto ese enfoque, especializar solo en aquellas cosas que son complementarias. En una parte de sus transparencias dice, con esto, ¿qué quiero decir? Que si existiera un problema de externalidad, uno, digo, a priori diría que la plataforma debería proveer solo bienes o servicios que no son provistos por los otros, o, digamos, me cuesta ver esa externalidad de otra manera. Y lo que la intuición, y acá es otra pregunta, es quizás cuando uno observa en estas plataformas, no me resulta para nada obvio que la plataforma resuelva ese problema, esa falla de mercado a la que hace usted alusión, vendiendo solo cosas complementarias, sino me parece que es bastante visible que la plataforma compite vis a vis con los productos que venden los productores independientes.
Y ahí esto se deriva con el último comentario y pregunta que le hago, es si fuera evidente, cosa que no necesariamente es, pero si fuera evidente que la plataforma híbrida compite vis a vis con los productores independientes, si estos incentivos a no compartir información, como usted bien lo ha explicado, y yo estoy plenamente de acuerdo con ello, no aumentan las posibilidades de un problema anticompetitivo, es decir, el hecho de no compartir información siendo que compiten vis a vis. Bueno, eran estos comentarios para disparar un poco su reacción y el resto de los participantes. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, Marcelo. A ver, muy importante porque estamos tocando los puntos centrales de la teoría y de su aplicación práctica. A ver, la plataforma, y esta es mi experiencia directa en particular con Amazon, dedica buena parte de su esfuerzo a monitorizar qué productos se están vendiendo en otros canales de distribución. Intentar entender qué está siendo proporcionado en mi plataforma y qué está siendo distribuido a través de otros canales de distribución, que pueden ser otras plataformas o pueden ser canales de distribución directa. En caso de que se identifiquen huecos, entonces la primera reacción es intentar persuadir a los terceros vendedores de que complementen esos huecos dentro de la plataforma, incentivarles a que vendan dentro de la plataforma. En caso de que no se puedan rellenar esos huecos, entonces es cuando la plataforma decide incurrir en los costes fijos de desarrollar el producto por sí misma con el fin de rellenar esos huecos. Si de lo que se trata es de rellenar huecos, estamos hablando de entrada de productos complementarios. Y lo que viene a hacer la plataforma es intentar sustituir al mercado cuando el mercado no le está respondiendo de la manera que la plataforma considera apropiada u oportuna. Y de nuevo, puede haber varias razones para las que algunos decidan no entrar a través de la plataforma, incluso, y no tiene por qué ser todo explicado con la teoría procompetitiva, porque puedan tener miedo de que puedan ser clonados, ¿no? O sea que puede haber varias razones. Pero también existen externalidades con respecto a productos que son puramente sustitutivos. Yo vendo a través de mi plataforma un determinado producto. Es un producto muy importante, digamos, en términos del tráfico que atrae, pero es un producto que está vendido por una serie de productores que operan en un mercado muy concentrado y que bien de manera unilateral, bien de manera coordinada, vamos a pensar que sea unilateral, fijan unos precios muy elevados, porque es un duopolio o es un triopolio. Y entonces los precios son muy altos. De hecho, son muy altos per se, pero también a lo mejor en comparación con cómo los venden en otros canales donde venden directamente. Pero pueden ser muy elevados incluso per se, no ni siquiera desde un punto de vista relativo, en absoluto. Venden a precios muy altos en todos los canales de distribución. Pero esto es un producto que yo pienso que desde la plataforma atraería muchísimo tráfico si soy capaz de venderlo a precios muy competitivos. Entonces tengo un incentivo a entrar con mi propio producto. Y lo que sucede tanto en los modelos como en la evidencia práctica, empírica, es que la forma en que se entra es una forma peculiar. Porque no se entra, digamos, head to head, no se entra exactamente con un producto idéntico, sino que se intenta entrar con un producto que sea más barato, a pesar de que pueda tener una menor calidad. Calidad objetiva o percibida, en el sentido de que se le dedica menos a branding, menos a publicidad, etcétera, etcétera. Pero con un producto más barato y que genere un cierto gap de calidad. De tal manera de que, por una parte, se consiga el objetivo de bajar precios en la plataforma, lo que va a atraer consumidores, no solo ese producto, sino que es más importante desde la perspectiva de la plataforma y la razón por la que existe una disparidad de criterio o conflicto de interés. Porque va a atraer muchos consumidores que comprarán otras cosas. No solo vienen a comprar la leche, el aceite, las pilas, sino que comprarán otras muchas cosas. Sino que además se fuerza a el productor o el que vende ese producto con su marca a que actúe de manera más competitiva, de nuevo generando mayor volumen. Si se le quisiera matar, si el objetivo último fuera la exclusión, no se entraría con un producto no solo más barato, sino de menor calidad. Se intentaría entrar head to head, sin dejarle espacio prácticamente ninguno.
Y no digo que esto no pueda suceder, y no digo que no existan explicaciones para ello. Lo que digo es que existen también otros modelos, y nuestros modelos van en esa dirección, y lo óptimo es dejarle vivir, porque lo que se pretende no es monopolizar la oferta, sino entrar con los propios productos para forzar una mayor competencia. Empíricamente, es muy interesante observar que en algunas de estas plataformas, y en particular haciendo referencia al caso de Amazon, la plataforma gana más dinero con los productos de terceros que con sus propios productos. El margen es más amplio con productos de terceros que con sus propios productos. Incluso en aquellos casos, estoy haciendo referencia en los que esos productos son sustitutivos. Puede ganar más dinero con las baterías de terceros, las pilas de terceros, dada la comisión, que con sus propios productos. Y aún así entra con sus propios productos, porque eso fuerza a los vendedores independientes a actuar de una manera que está en mayor consonancia con la plataforma en su conjunto. Entonces, no estoy diciendo que en todo caso vamos a tener, o la razón última es esta razón procompetitiva. Puede ser que existan situaciones en las que los datos nos indiquen que lo que existe es un problema de captura de valor, pero tendremos que, en cada caso concreto, intentar discernir cuál de las dos historias es más plausible dados los hechos. Y lo mismo sucede con respecto a la potencial discriminación en términos de información. Negaremos información si fundamentalmente pensamos que vamos a intentar excluir del mercado al competidor. No le negaremos información si lo que nos preocupa es que exista un exceso de discriminación de precios o que la información se utilice de manera oportunista, bien vendiéndola a terceros o bien para utilizarla en sus propios canales de distribución. Y de nuevo, los dos casos se pueden producir desde un punto de vista teórico. Lo que tendremos que estar es en cada circunstancia, en cada caso concreto, a mirar los hechos, teniendo las dos teorías en mente e intentando discernir sobre la base de los hechos cuál de las dos resulta más plausible en un caso concreto. Julián, yo veo otras manos levantadas, veo a Ricardo, a Esteban. No sé si hay más, pero eso es lo que veo en esta pantalla. ¿Y a Felipe? Ahí está. Sí, hay un problema técnico. Male me bloqueó. Con lo cual, bueno, como tú habías dicho, estaba Esteban primero, Ricardo después y ahora también se sumó Felipe. Hacemos en ese orden, ¿te parece bien? Esteban. Muy bien. Sí, ¿qué tal? Buenos días a todos. Un gusto estar acá. Felicitaciones a Julián, porque realmente creo que la virtualidad nos ha permitido un seminario de un gran nivel y con una concurrencia que, bueno, me agrada poder saludar a tantos amigos en Argentina y en toda América Latina. Jorge, muchas gracias por la presentación, realmente muy interesante, es un tema relevante. Creo que en todos nuestros países, de una u otra forma, estos temas están presentes. Me parece que la forma en que lo presentaste es muy interesante para poder generar análisis y comparaciones entre tipos distintos de plataformas e incluso entre canales. Me parece que da para mucho, para ver similitudes y diferencias, por ejemplo, con otros canales de distribución y con otras teorías de daño que ya se han dado en el pasado respecto de las marcas propias de los retailers o los canales de supermercados. Me parece esa comparación que has hecho. Quizás está los marketplaces que han ido hacia hacerse híbridos y otros que han sido primero retailers y han ido en dirección opuesta, como puede ser el Corte Inglés o alguno similar. Y mi pregunta iba, digamos, porque si hay un tema, digamos, complementario de este análisis, que es las definiciones de los mercados relevantes. Hay una discusión sobre definición de mercados relevantes en plataformas multilaterales.
Estos son plataformas transaccionales que justamente son donde más hay debate sobre cómo se enfocan los mercados relevantes. Y quería preguntarte, esta teoría que han desarrollado, la de los conflictos de interés, está en línea con estas definiciones amplias de mercado relevante de plataformas con sus múltiples lados, digamos, caso, si se quiere, en línea con el fallo Amex de la Corte Americana, y cómo ves esto en relación a hasta dónde está, dónde incluir o delimitar el mercado relevante, porque aquí tú has hecho referencia a competencia, digamos, obviamente dentro de la plataforma, pero con otras plataformas e incluso con otros canales. Entonces, ¿algún comentario respecto a eso? ¿De qué implicancias le ves esto en términos de definiciones de mercado relevante? Gracias. Muchas gracias, Esteban. A ver, yo he de decir de principio que no soy muy partidario de la resolución Amex. Más bien, soy contrario a esa forma de mirar el mercado. Y os habréis dado cuenta que en mi presentación he hablado de estas plataformas que son multi-sided, porque ponen en contacto a vendedores con compradores, pero prácticamente he estado centrándome todo el rato en la competencia entre los productos de la plataforma y los productos de terceros, como casi si fuera un mercado one-sided, de un solo lado. Entonces, yo lo que creo es que los elementos de multisidedness, los efectos feedback, los efectos de red, hay que tenerlos en cuenta en algún momento en el análisis. Puede ser en definición de mercado, puede ser en el análisis de dominancia, puede ser en el análisis de efectos anticompetitivos. Yo soy partidario de que esos efectos se miren tanto cuando se evalúa la dominancia, el poder de mercado, como cuando se analizan los efectos competitivos. Es decir, si yo voy a ver si Amazon está restringiendo la información de una manera anticompetitiva, tengo que ver qué impacto tiene ello sobre la competencia con los vendedores, y si pierde vendedores, por ejemplo, si excluye vendedores, debo tener en consideración que eso puede reducir el número de consumidores interesados en la plataforma, lo cual reduce la rentabilidad de esta estrategia de exclusión, ¿vale? Entonces eso creo que hay que tenerlo en cuenta tanto a la hora de determinar si Amazon tiene poder de mercado, como a la hora de analizar una conducta concreta, si esto va a producir efectos anticompetitivos o no. Un análisis de incentivos. Desde el punto de vista de definición de mercado, yo tengo mis dudas de que tenga que tener en cuenta este tipo de externalidades. Y la razón es, hay dos razones. Una es teórica y otra es puramente práctica. La teórica es que, claro, yo normalmente cuando pienso en una conducta y en un análisis de definición de mercado, me ato al hypothetical monopolist test, al test del monopolista hipotético. Yo lo que pienso es, a ver, ¿cuál es la conducta, por ejemplo, que estamos analizando? Que la plataforma híbrida no le proporciona información a los vendedores en la plataforma, ¿vale? Entonces, este señor no le proporciona información a los otros vendedores. Yo lo que me voy a centrar es en esa conducta que establece una relación en un lado del mercado. Y lo que voy a considerar es que hay un monopolista hipotético que actúa en ese lado del mercado, ¿vale? Después, ¿por qué? Porque de otra manera, si definiera mi monopolista hipotético como alguien que actúa en los dos lados del mercado, en cierta manera ya estoy condicionando la naturaleza de ese mercado. Esteban, me preguntabas, ¿cómo miras la competencia entre la plataforma y los canales de distribución directa? Pues claro, lo miro porque yo no restrinjo la atención a operadores que solo operan en múltiples lados del mercado, sino que miraré diferentes canales de distribución. Y el vendedor puede vender a través de la plataforma, o puede vender a través de un retailer, o puede vender a través de su propio canal de distribución. Mi monopolista hipotético tendrá que tener diferentes modelos de negocio, ¿vale? Si no estoy limitando el tipo de modelo de negocio, o estoy atacando un modelo de negocio concreto. Quienes argumentan que hay que mirar a todos los lados del mercado en definición de mercado, lo hacen bajo el criterio optimista de que esto siempre les va a llevar a mercados muy amplios, donde va a ser muy difícil establecer poder de mercado. Pero, como he dicho anteriormente, una vez he definido el mercado como one-sided,
todavía puedo tener en cuenta las restricciones que me impone el otro lado del mercado cuando analizo dominancia y cuando analizo efectos. No compro nada realmente por hacer ese análisis en el momento de definición de mercado. Sin embargo, pierdo algo y pierdo la posibilidad de analizar la competencia entre diferentes modelos de negocio. ¿Y es esto puramente teoría? No, es práctico. Voy a hablar de un caso concreto, un caso muy, muy reciente, de hace un par de semanas probablemente o 3 semanas en los Estados Unidos. La fusión entre Sabre y Farelogix. Sabre es un Global Distribution System. Opera un modelo de negocio bilateral, de dos lados. Por un lado, intermedia entre las aerolíneas y las agencias de viajes. Farelogix opera un modelo de negocio unilateral, de un solo lado. Lo que hace es que proporciona tecnología que le permite a las aerolíneas comunicarse directamente con las agencias de viajes. Cuando uno mira qué es lo que sucede entre la dinámica entre Farelogix y Sabre y otros GDS como Amadeus, es una de competencia. De hecho, en el Reino Unido, la CMA les ha prohibido la fusión sobre la base de que Farelogix y Sabre son competidores. El juez americano, por el contrario, aprobó la fusión, diciendo que el mercado era tal de que Sabre no competía con Farelogix, porque Sabre, el mercado era un mercado bilateral de todos lados, y Farelogix no es un negocio que tenga dos lados. Y por tanto, vino a decir algo que desde mi punto es absolutamente absurdo, que es, aunque soy consciente que en la práctica Sabre y Farelogix compiten, desde un punto de vista legal, siguiendo las instrucciones o la jurisprudencia Amex, tengo que considerar que son separados, que compiten en mercados separados. Yo creo que esto demuestra lo absurdo que es el que en la definición de mercado consideremos que el monopolista hipotético, que es hipotético, tiene un modelo de negocio concreto. Si lo que nos preocupa es la relación entre distribuidor y vendedor, miremoslo, puede haber diferentes modelos de negocio y analicemos si existe sustituibilidad entre canales de distribución. Si la hay, entonces cuando analicemos dominancia vamos a tener que mirar la sustitución en canales de distribución y también tendremos en cuenta el multi-sided nature, porque ya no estamos hablando de alguien hipotético, estamos hablando de alguien concreto, con un modelo de negocio concreto. ¿Vale? Yo creo que esta forma de pensar creo que disciplina más el análisis que el camino que se ha llevado o que se está llevando en Estados Unidos desde la resolución Amex. Y de nuevo, quiero decir, no se niega con esta forma de proceder la existencia e importancia de las restricciones competitivas que puede imponer el hecho de que una empresa opere en múltiples lados. Lo que se hace es que hablamos de esas interacciones en un determinado momento, en el análisis de dominancia y en el análisis de efectos, no en el momento de la definición de mercado. Ricardo, ¿vos tenías una pregunta o comentario? Hola a todos. Bueno, antes de nada, muchas gracias a Jorge por la presentación, como siempre muy aclaradora y muy interesante. La pregunta, tenía dos comentarios simplemente para hacer, pero uno de ellos, Esteban, prácticamente lo cubrió todo, que era el tema de la definición del mercado. Jorge nos decía, para definir el mercado, tendríamos que tomar productos lo más similares posibles, por lo menos fue lo que he entendido. Por lo que yo sepa, Europa hoy pasa por una revisión de la nota de definición de mercado relevante y una de las contribuciones que yo he visto para este trabajo de revisión o revisitación de la nota de definición de mercado relevante fue un trabajo de Nicolas Petit y Thibaut Scherpel, que ellos van un poco en sentido contrario, principalmente para los mercados digitales. Nos dicen ellos como sugerencia, o por supuesto, que tendríamos que mirar a los mercados digitales de una forma más amplia, quizá agarrando un poco productos complementarios. Pero creo que de alguna forma Jorge ya hizo los comentarios acerca de este punto. Lo otro punto que me interesa escuchar un poco de Jorge
es que habló mucho de discriminación de precios y en este sentido, en este contexto, habló de acceso a informaciones. Pero una discusión que existe también en las plataformas por el hecho de que el consumo también se está dirigido por estos elementos, son los falsos reviews, ¿no? Los consumidores que revisan los productos y le dan notas, 5 estrellas o 4 estrellas, o que es muy bueno, es muy malo. Y existe una desconfianza que las plataformas pueden de alguna forma manipular los reviews para que algunos productos tengan una mayor cantidad de reviews o una cantidad mayor de reviews positivos. Si eso en algún momento pasó por la investigación que hizo, el trabajo que hizo para estos mercados. Nomás agradecer mucho por la oportunidad a Julián, por siempre estar al frente de la organización y por la oportunidad de rever a mis amigos del foro, aunque sea virtualmente. Muchas gracias. Gracias, Ricardo. Con respecto a las fake reviews, a ver, hay varias prácticas que se pueden, que merecen atención porque existe un conflicto de interés entre la plataforma como intermediario y la plataforma como vendedor. Y ese conflicto de interés puede manifestarse en, oye, voy a beneficiar mis productos haciéndoles fake reviews positivas o discriminar contra los productos de otros haciéndoles fake reviews negativas. El grado de control es difícil porque en principio está muy abierto y es una estrategia que también podrían jugar otros. Es decir, que podías tener a los propios terceros vendedores, de hecho hay sospechas de que también lo hacen, promocionando sus propios productos y degradando los otros. Hay incluso historias bastante graciosas, sobre todo en términos de autores de libros, que se dedican o bien a promocionar el suyo o a criticar muy negativamente los de los autores que odian. Esto pues sucede. En Europa, en estos momentos, una de las razones por las que la Comisión Europea está mirando e investigando las prácticas de Amazon no es por las fake reviews, pero también tiene que ver con otro conflicto de interés. Y es, la Comisión se está preguntando hasta qué punto puede ser que Amazon identifique como el mejor producto a comprar, el producto que coloca en lo que se llama de buy box, a sus propios productos en vez de a los de terceros, ¿vale? De tal manera que también, digamos, favorezca a sus propios productos con respecto a los de terceros. Yo creo que todas estas prácticas las tienes que mirar prácticamente de la misma manera que hemos mirado hasta ahora. Es decir, ¿por qué querría hacer esto? Bueno, pues porque quiere monopolizar esos mercados y obtener una mayor rentabilidad, aun a pesar de que eso puede generar un efecto de exclusión, menor oferta en la plataforma e incluso generarle una reputación negativa que haga que menos gente quiera vender en su plataforma. Pero el beneficio estaría en que clona y en el corto plazo obtiene unos mayores beneficios. Alternativamente, lo que tendrías es, bueno, si vemos que entra pero no mata, es porque lo que quiere es que estos señores actúen de manera más competitiva en la plataforma y esto es una manifestación de una práctica que conocemos desde hace muchos años, por ejemplo, en temas de procurement, que es el que sesgar el procurement en contra del que en principio es más fuerte para forzarle a que ofrezca mejores términos, ¿no? Lo hacemos incluso con nuestros hijos, que muchas veces le ponemos unos niveles más altos, unos hurdles más altos al chico o a la chica más lista, porque sabemos que puede dar más, ¿no? Y entonces no se lo queremos poner demasiado fácil. De nuevo, imposible discriminar en general, todos esos factores hay que tenerlos en cuenta y es una cuestión factual. Es una cuestión factual. Lo que mi contribución hoy aquí ha sido deciros, hay otra forma de pensar, que es la resolución de los conflictos de interés, y cuando miremos, pues tenemos que tener una hipótesis, la anticompetitiva, llamémosle hipótesis nula, la hipótesis alternativa, la resolución del conflicto de interés, y tenemos los hechos, y tenemos que discriminar, ver cuál de las dos cosas son. Pero yo creo que lo que hemos de entender es que, a diferencia de otras prácticas que son inexplicables, como el cartel, donde no hay teoría alternativa, el cartel es malo, aquí hay estos dos potenciales
explicaciones y necesitamos mirar a los datos con mucho cuidado para discriminar entre uno y otro. Javier, ¿vos levantaste la mano? Ahí sí. Hola Jorge, gracias por la Hola, Javier. exposición. Oye, y una pregunta con respecto al modelo de negocio. ¿Qué pasa cuando esto se complejiza y el negocio de Amazon pasa a ser el negocio de aviso, como al estilo Google? Y cuando el shopper, digamos, tiene que pasar a pagarle una cierta cantidad porque sus productos aparezcan más arriba en la lista, exactamente como en Google. Entonces, el negocio ya es doble, ¿no? El negocio de aviso, por un lado, y el negocio, por otro lado, de yo también vendo mis productos como Amazon compitiendo con ese shopper, digamos. ¿Cambia un poco el análisis o no en ese sentido? Sí, no hemos analizado ese modelo de negocio más complejo, pero yo creo que de lo que os he estado contando se deduce que soy muy escéptico sobre los modelos de negocio en los que se venden los productos de otros y mucho menos sobre los negocios en los que se venden los productos de uno. Soy mucho menos escéptico cuando se venden productos y mucho más escéptico cuando se venden datos, si queréis que lo diga de esta manera. Hay otra serie de trabajos que he estado realizando últimamente sobre platform development, en el que manifiesto mi preocupación sobre plataformas que yo no llamo híbridas, sino que llamo plataformas conglomeradas. Y Google es un ejemplo de una plataforma conglomerada, donde junta una plataforma de publicidad online con una plataforma, por ejemplo, de sistemas operativos para móviles y otras plataformas. Y esos conglomerados son capaces de utilizar los datos que se monetizan en las plataformas de publicidad online para monopolizar otros mercados. Yo manifiesto mi preocupación sobre ese tipo de plataformas, mucho más que sobre este otro tipo de plataformas como Amazon, que creo que era Esteban el que lo decía antes, no dejan de parecerse en mucha medida a los supermercados cuya dinámica y competencia hemos analizado una y otra vez, y donde sabemos que obviamente si existe solo uno, pues tendremos problemas de competencia, pero si existen varios y compiten, pues el hecho de que adopten plataformas híbridas es mucho menos preocupante. Felipe. Felipe, estás en mute. Ahí sí. Ahora. Oye, muchas gracias, bueno, muchas gracias por hacer al Foro Competencia y a Julián por hacer esta instancia. Y además, muchas gracias porque este seminario no sea del COVID-19 y la influencia de la libre competencia, ¿no? Eso nos da un respiro y podemos pensar que estamos sanos, ¿no? En el mundo entero. Jorge, yo creo que te deberíamos de llamar Máster de ahora en adelante, ¿no? Ese es tu nombre oculto, ¿no? Máster. Yo quería dos cosas bien específicas, que si podías profundizar en si tú veías diferencia entre esta discusión que tú planteas, ¿no? De la competencia híbrida en la economía online versus la economía offline, ¿no? O brick and mortar. Específicamente, a mí este tema que tú planteas se me asemeja bastante al tema de las marcas propias en relación con supermercados, ¿no? Y ahí lo que planteó Javier también se puede dar en esa relación, ¿no? En donde pueden haber, por ejemplo, cobros especiales y se ponen en góndola o en lugares específicos físicos del supermercado. También se ve eso, por ejemplo, en el tema de las farmacias, ¿no? Cuando hay un grupo que está integrado verticalmente y que además tiene una distribuidora, ¿no? Y esa distribuidora puede atender y dar una especie de franquicia a otras farmacias y facilitarle la venta de los medicamentos. Entonces, básicamente quiero saber qué diferencias ves tú en este mundo, en el mundo digital versus esta discusión que ya la hemos masticado desde hace un tiempo, como tú acabas de decir. Y lo otro es si tú ves situaciones de exigencias de información. Yo no sé si eso ocurre, por ejemplo, en el caso de Amazon.
del intermediario al vendedor, que a tu juicio podrían ser anticompetitivas, ¿no? Y bueno, se podrían dar porque son competidores, digamos, se podrían dar situaciones de carteles, me imagino, y se podrían dar también situaciones de abusos de posición dominante en relación a cómo esa información es utilizada por el intermediario. Muy bien. Sobre el primer punto, de acuerdo. Muchas de prácticamente las diferentes historias que he contado hoy, podríamos haberlas contado con supermercados. Y en gran medida, quizá menos los temas de datos, porque son más nuevos y online. La diferencia fundamental entre la operativa online y offline va a tener que ver con que en online va a tener cuestiones de grado, no cuestiones de concepto. El grado tiene que ver con que probablemente la selección importe todavía mucho más en el mundo online que en el offline, porque existe mucha más capacidad. Y, en segundo lugar, que la comparabilidad entre canales de distribución es más fácil en el mundo online que en el mundo offline, razón por la que es posible que tengamos un mayor grado de concentración en online que en offline y aún así no nos preocupemos, ¿vale? Porque va a haber más comparabilidad. Ir desde un hipermercado a otro me puede costar un cierto tiempo, ¿vale? Ir desde una plataforma a otra me va a costar muchísimo menos tiempo. Y, por tanto, probablemente podamos vivir sin preocuparnos con unos grados de concentración algo mayores. No estoy diciendo que tengamos que vivir con monopolios ni con duopolios, no lo defendería, pero podemos vivir con unos grados de concentración algo mayores antes de empezar a preocuparnos. Por ese lado, eso por ahí. Luego tú mencionabas, ¿hay algún tipo de información que un intermediario podría demandar, un intermediario híbrido podría demandar y nos debería de preocupar? Respuesta sí. Y es importante que clarifique qué tipo de información es la que está, o el tipo de información que se analiza en mis trabajos. La información que se analiza en mis trabajos es información que tiene que ver con disponibilidad a pagar de los consumidores. Es información por el lado de la demanda, ¿vale? No es información sobre las estrategias de los competidores, ni sobre los diseños de productos que van a realizar, ni sobre cuáles son su política de precios, etcétera, etcétera. Todo eso es información estratégica y el demandarla y utilizarla y condicionar podría generar problemas de colusión tácita y, por tanto, debería de ser el foco de atención de las autoridades de competencia. Lo que estaba hablando es de información que guarda relación sobre el atractivo que un determinado producto tiene sobre los consumidores y cuál es su disponibilidad a pagar. Información por el lado de la demanda. Tenemos tiempo para hacer una pregunta más y Mauricio Velandia de Colombia tiene una pregunta o comentario. Sí, Mauricio. Julián, gracias por la oportunidad de agrupar diferente gente y diferentes personas. Tengo una pregunta para Jorge con las buenas tardes en Madrid y felicitándolo porque el Prado nuevamente será abierto a partir del 6 de junio. Muchas gracias, Mauricio. Jorge, es lo siguiente. Los diferentes economistas han planteado en el mundo, especialmente los Nobel, que las grandes empresas, producto del virus, han crecido mucho más. Otras que no eran tan grandes, pero que eran fuertes, han acrecentado su fortaleza y las pequeñas, efectivamente, son las que más han sufrido. Yo entiendo que Amazon hace parte del primer grupo que te comenté, empresas que son grandes y que de alguna manera con el siglo XXI, por todas las necesidades, pues han venido creciendo. Yo te pregunto, porque desde el punto de vista de competencia, pues ver el mundo redondo también nos permite llegar a conclusiones o por lo menos entrar a discusiones futuras. Y es, ¿cómo ves tú el tema que has tratado? Combinándolo con lo que han dicho algunos economistas, es que estas empresas han crecido un poco más con el virus y la peligrosidad y el riesgo que tiene muchas veces a veces una empresa grande sin que esté grande asociado a malo, porque a veces se asocian cosas, por ejemplo, la gente conflictiva es calificada de manera negativa, pero el conflicto lleva generalmente a nuevas etapas y mejores etapas. Entonces te pregunto si dentro de tus estudios o a nivel académico
¿Cómo ves tú eso, que las grandes empresas con estos nuevos negocios que tú ahí planteas como una teoría de conflicto de interés, a diferencia de la otra teoría, cómo ves esto, esta mecánica de nuevos mercados que hace que las empresas crezcan un poco más y cómo, si de alguna manera desde el punto de vista regulatorio hay que tomar medidas respecto de eso? Antes de que pasara el virus se hablaba de romper las compañías y dividirlas. Ese tema se dejó aparte por el virus y por las mascarillas y por la alza de precios del alcohol o otras cosas parecidas. Quiero saber tu opinión, porque para mí es importante y te hago la pregunta con todo el respeto. Sí, Mauricio, muchísimas gracias. A ver, yo creo que hay motivos para estar preocupados por el comportamiento de algunas empresas grandes, Big Tech, pero también creo que hay un elemento de paranoia que también hay que tener en cuenta. Y las dos cosas se producen fundamentalmente con sus vecinos del norte, porque en los Estados Unidos. Hay un libro que estoy releyendo en estos días, que el famoso politólogo Hofstadter, uno de cuyos capítulos hace referencia al estilo paranoico de la política norteamericana, creo que es la traducción al español del título. En el mismo libro también hay un capítulo muy interesante sobre la política antitrust. Yo creo que las guerras culturales norteamericanas lo influyen todo, la forma polar en la que tienen tendencia a ver el mundo lo influye todo, y en ese mundo las Big Tech son o muy buenas o muy malas, y no hay término medio. Yo, sin embargo, creo que hay término medio. Yo creo que hay determinadas adquisiciones que han hecho las empresas Big Tech que deberían de haberse mirado de otra manera, por ejemplo, Instagram, por ejemplo, WhatsApp, etcétera, por parte de Facebook, pero también DoubleClick por parte de Google y otras. Y me preocupan las adquisiciones que forman plataformas conglomeradas, pero hay otras adquisiciones que me preocupan relativamente menos. El tamaño de las empresas per se no me preocupa fundamentalmente, me preocupa la dinámica que hemos observado sobre todo en Europa y menos en Estados Unidos, de que algunas empresas altamente ineficientes se mantienen en el mercado y consiguen mantenerse en el mercado, incluso a crecer mediante adquisiciones, simplemente porque en el fondo nadie se atreve a matarlas, por así decirlo. Nadie se atreve a dejarlas salir del mercado. Pero que una empresa grande, que es relativamente eficiente, compre a otras que no son viables y que en el contrafactual no serían viables, si ello permite una mayor eficiencia, yo no estoy en contra de eso. No estoy en contra per se del tamaño ni en contra per se de todo tipo de adquisición. Si la compra se produce de un potencial competidor o de un actual competidor y no hay motivaciones de eficiencia, sino que las únicas motivaciones que se pueden encontrar son anticompetitivas, entonces me preocupa fundamentalmente. No soy nada doctrinario, como verás en esto, Mauricio, y creo que debemos de huir del doctrinarismo y de la polarización. Hay determinadas empresas que hay que analizar y adquisiciones que tenemos que analizar con más cuidado y otras que no. Creo que en principio nuestro sesgo en estos momentos tiene que ser a ser duro con las fusiones, y la razón por la que digo esto es porque solo se puede, la política monetaria y fiscal que vamos a tener que implementar para poder salir de la crisis tendrá mayor éxito en la medida en que el multiplicador de esas políticas sea más alto, y sabemos que el multiplicador es más alto cuanto mayor es la competencia, y por tanto tenemos que hacer políticas de competencia porque esas son complementarias de las políticas macro, pero al mismo tiempo tampoco podemos ignorar que algunas adquisiciones que se producirán en el futuro más inmediato son la forma en la que el mercado expulsa a empresas ineficientes y lo hace de una manera relativamente minimizando el coste en términos de destrucción de activos. Y esas adquisiciones tenemos que mirarlas con simpatía. Yo veo las cosas así, creo que no hay recetas simples y que no es tan sencillo como prohibirlo todo o no prohibirlo nada. Creo que tenemos que ser flexibles. Gracias. Jorge, un gran lujo.
el COVID se metió finalmente. Se metió. No pudimos evitarlo. Digamos, tendremos que hacer el próximo debate con mascarillas para que no evitar o que ingrese el virus. Digamos, no sé si quieres dar unas palabras finales y ya así cerramos ya el evento. Bueno, simplemente un par de cosas. En primer lugar, que es una enorme satisfacción estar con todos vosotros hoy. Felicitarte, Julián, por juntar a tantos amigos y conocidos de toda América Latina. Poder discutir de estos temas con gente que sabe tanto como vosotros en nuestro idioma es un gran placer. Y luego desearos lo mejor. Entiendo, creo, que el centro de la pandemia se ha desplazado en vuestra dirección. Aquí lo hemos pasado realmente muy mal. Algunos hemos tenido incluso la desgracia de perder familiares y os deseo lo mejor y que podamos trabajar juntos y colaborar juntos, porque en el fondo las amenazas a las que nos enfrentamos, sean virus o sean políticas, son comunes y requieren de la inteligencia de todos y de la colaboración de todos para salir adelante. Así es que os deseo lo mejor, manteneros sanos, lo mejor para vosotros y para vuestras familias y hasta pronto, y aquí tenéis un amigo en España. Muchísimas gracias, Jorge. Un gran placer y bueno, mantenemos en contacto. Y gracias a todos por la participación y por haber venido. Chao. Muchas gracias. Chao. Hasta luego. Julián.